¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano, que está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. Estamos arrancando esta nueva semana, la última del mes de noviembre, así como lo escuchó, ya estamos por comenzar también el último mes de este 2022. El año se nos está terminando bastante rápido. Y hoy estaremos hablando sobre las continuas campañas de sexualización dirigidas hacia los niños o donde los menores de edad son incluidos para enviar mensajes relacionados con las políticas de ideología de género y cómo cada vez son más las compañías woke las que avanzan sin pudor o reparo, pero también la mirada complaciente y permisiva de los padres de familia que simplemente lo ven pasar y no ejercen resistencia alguna. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a nuestra colega Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales. Ella es venezolana, forma parte del equipo de Freedom Post. Es un sitio en internet dedicado a la información, investigación periodística y opinión. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa, Laura. Bienvenida. El gusto es mío, Freddy. Un placer estar contigo nuevamente el día de hoy. Bueno, este tema del escándalo que hace la campaña Balenciaga, una de las firmas internacionales más grandes que genera además muchísimo dinero en ventas, es bastante alarmante por muchos aspectos que lo vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa, Laura, pero tiene que ver con fotografías que publican en su cuenta de Instagram. Son 3 fotografías, o creo que son más, pero que tienen que ver con niños y una práctica que tal vez algunos se van a enterar recién, que no la conocen y que se pueden sorprender de lo conocido que es esto de bondage, que hace referencia a prácticas sexuales. Esto me parece que es muy preocupante, Laura, porque cada vez vemos a estas compañías woke avanzar y aunque después digan que fue un error, que no estaban enterados, cualquier excusa, pues yo creo que no es la única, no es la primera tampoco, y lo peor es que estamos viendo más consecutivamente este tipo de acciones, Laura. Sí, en definitiva eso que estás planteando es sumamente preciso, pero además es preocupante, porque el asunto es, esto explota hace unos días precisamente por lo gráfico de esta campaña de Balenciaga. Básicamente, para las personas que nos están escuchando y no supieron de qué se trataba, la campaña de Balenciaga era bastante explícita, con unas cuantas fotos donde se mostraba niños entre 5 o 6 años, niños bellísimos, niños de todas las razas, pero con bolsos de osos de peluche, vestidos con accesorios de sadomasoquismo en manos de esos niños. Esa fue la imagen que eligió Balenciaga para la campaña publicitaria de la colección primavera del año 2023, primavera-verano 2023, y el nombre era Balenciaga objetos de Balenciaga. El asunto de esto es, ¿quién aprobó ese concepto? O sea, hay varias cosas que desmenuzar, porque el asunto fue bastante explícito y allí pasan muchos procesos por los cuales se sube una campaña de este tipo a las redes, porque ya es la forma de plantear la publicidad actualmente, y pasan muchos procesos en ese justo camino. Es, ¿quién aprueba el concepto artístico? Empezando por allí, ¿quién lo aprueba? Después de eso, ¿quién aprueba la parte artística y conceptual? Después de esto es la aprobación económica. Se tiene que buscar el fotógrafo, búsqueda de modelos, búsqueda de la locación, la producción en la locación, y esto es muy importante, la producción, porque ya vamos a hablar de todos los elementos que estaban allí y qué significan. ¿Quién hizo el catering? O sea, hay muchos elementos involucrados. ¿Quién maquilló a los modelos, inclusive que fueran niños? ¿Quién al final edita las fotos? ¿Cómo se pasa esto al departamento publicitario de marketing? Y entonces en todo ese proceso nadie se dio cuenta.
nadie se dio cuenta que se estaban planteando elementos de bondage, de disciplina y dominación, de sumisión y sadismo y de sadomasoquismo, que es lo que se conoce como BDSM. Y para las personas que no conozcan de este tema, esto es muy normal en temas de adultos, eso es normal. El problema es cuando esto se está planteando, estas prácticas eróticas se están planteando hacia niños. ¿Por qué? Porque estas prácticas eróticas justamente lo que hacen es establecer roles de poder asimétricos. Y esto está representado en todas esas cadenas, en todas esas cuerdas, etcétera, etcétera, que están vinculados a lo que les comentaba, relaciones de poder asimétricos como amo-esclavo, jefe-empleado, maestro-alumno, policía-detenido, por ejemplo. Entonces, en estas prácticas se hacen evidentemente o se expresan evidentemente con ataduras y restricciones que tienen fines eróticos. Cuando uno menciona esto, tal vez alguna persona que desconoce este tipo de prácticas o tal vez no lo ha visto, tal vez no sabe, uno simplemente digita en el buscador de Google bondage, bondaje, y ahí automáticamente le va a salir práctica sexual, bueno, dentro del resumen, porque nos has dado un detalle bastante preciso en cuanto a todo lo que es lo que engloba, pero cuando uno simplemente digita esto, va a encontrar que en lo más simple y detallado dice que es una práctica sexual que consiste en atar o encadenar a una persona para inmovilizarla total o parcialmente. Y el planteamiento que hace nuestra invitada es, por supuesto, lo más que todos los padres y toda la sociedad sana, una sociedad civil sana, debería cuestionarse. ¿Cómo es que una empresa de semejante calibre no ha hecho los filtros necesarios para darse cuenta que una vez publicado, cuando ya está el daño hecho, es que ellos presentan una carta? Y aquí, por ejemplo, tengo el artículo, si me permites, Laura, ellos dicen: nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña navideña. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas y evidentemente, Laura, no solamente han retirado la campaña, incluso ellos no tienen publicación alguna y son una página, por lo menos he visto en Instagram, que es más de 1 millón de seguidores o no sé cuántos millones de seguidores tiene, pero yo pienso que a esta altura del partido hablar de disculpas, pero realmente es lo desatinado, porque lo que deberían hacer primero es un trabajo de investigación y ver cómo ese proceso de filtro se llevó hasta la publicación, para que después ellos también puedan explicar a detalle, porque la simple disculpa, en lo personal, como padre de familia, me parece que esto es bastante grosero, porque poner a niños con este tipo de peluches, por supuesto que tiene un mensaje muy claro y objetivo. Sí, ciertamente, pero justamente lo que estaba por explicarle es que todo esto que les estaba contando del BDSM y que muy bien les explicó Freddy sobre el tema del bondage, estas prácticas eróticas siempre tienen consenso de los participantes, siempre. Entonces, aquí lo grave del asunto es que involucran a niños que no tienen ya evidentemente un juicio para determinar qué es lo que están viendo en estos peluches. Adicional a eso, no tienen la fuerza, porque es un tema también de fuerza física, para decir, mira, no quiero esto. Inmediatamente allí ya hay una sumisión. Y esto es la gravedad del asunto que ahorita acaba de mencionar Freddy y el tema del que estamos hablando el día de hoy. O sea, no se puede involucrar a niños en este tipo de prácticas y no se puede involucrar este tipo de publicidad en una apología básicamente a la pedofilia y al BDSM, que es el bondage. Ahora, con lo que tú hablas, Freddy, sí, es una muy mala gerencia de crisis, pero fue la que les tocó hacer porque se vieron descubiertos. Ahora, el problema de esto, a mi modo personal, desde el punto de vista de criterio como análisis, desde el punto de vista muy mío, pero que comparten muchas otras personas, el asunto es que no, al verse descubiertos, entonces allí sí hacen esta pseudo disculpa de mira, sí, es que estaba tratando de buscarle una palabra que fuera ligera,
pero realmente es como una disculpa para decir, mira, nosotros no vimos esto, pero allí hay una búsqueda, un chivo expiatorio en ese justamente comunicado, porque ese comunicado que se divide en dos partes, ellos plantean y lo dicen así tal cual, nosotros tal cual como tú lo comentaste, nos disculpamos, hemos removido la campaña de todas las redes, sin embargo, vamos a condenar de manera fuerte el abuso de niños en cualquier forma y vamos a ver cómo fueron incluidos esos ítems o esos objetos inapropiados en nuestra campaña. Y es entonces allí cuando justamente hablamos de esas preguntas que yo les comentaba al inicio. Oye, pero es que esto tiene un proceso bastante largo desde la aprobación conceptual hasta la publicación. ¿Y qué les tocó hacer? Bueno, básicamente les tocó eliminar todos sus posts, todos, absolutamente todos sus posts, pero también esto coincide, y esto es una alerta, de en ese momento, en esta coyuntura donde Elon Musk ha dicho, mira, nosotros vamos a irnos de frente, palabras más y palabras menos, con o frente a la pornografía infantil en Twitter. Entonces, tumban todos sus posts en Twitter y tumban todos sus Claro. posts en Instagram. Y eso Y es esto no es casualidad. Y eso es una señal que hay que prestarle muchísima atención, porque esta es una alerta, Laura, la cual vamos a irlo detallando el por qué como padres de familia y sociedad en general debemos de estar alertas, no solo por el anuncio de Twitter, sino la respuesta también de quienes automáticamente están confesando ciertos delitos al hacer acciones que van de acuerdo con eso mismo que se está planteando. Vamos a la primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para Apple y también Android. Estamos con Laura de Rosa, nuestra invitada. Ella es profesional en relaciones internacionales, forma parte del equipo de Freedom Post, un sitio en internet dedicado a la información, investigación periodística y opinión. Hoy revisando esta campaña tan polémica que hace Balenciaga, donde incluye a niños menores de edad con elementos sadomasoquistas. Decíamos, Laura, que hay un procedimiento, ¿no? Para que la gente no vaya a pensar que a una empresa se le ocurre hoy que tiene una idea que podría, no sé, parecerle muy ingeniosa en cuanto a marketing y que mañana ya lo tienen listo. No, eso no pasa en el mundo real y mucho menos en el mundo de marketing. Yo por lo menos entiendo, Laura, que en este proceso, tanto la empresa que contrata a la empresa de marketing, fotógrafo y todo lo demás, le va haciendo una serie de preguntas y se va diciendo, bueno, esto sí, esto no quiero, esto no quiero, esto lo retiras, esto lo mantienes, pero ya esa disculpa o esa pseudo disculpa nos parece que es una incluso grosera disculpa porque simplemente se dice, oh, no estuve o no sé cómo pudo haber pasado, pero después retiran todo su material que está publicado en su cuenta de Instagram y decíamos que a esto hay que prestarle mucha atención, Laura, porque con relación a lo que mencionan desde la empresa Twitter, que van a hacer una lucha frontal contra ya sea la pedofilia o la pornografía infantil, pues esto nos va diciendo también que estarían ellos de alguna forma formando parte en algunas de sus publicaciones que tal vez no lo hemos visto, no hemos revisado anteriormente. Uh-huh. Sí, y ese punto es súper importante al tú decir retiran todo. Cuando uno se ve al día siguiente que han retirado todo, absolutamente todo hay muchos más elementos ocultos y como operación psicológica, de lo cual seguramente vamos a hablar más tarde, en esas fotos. Es decir, esta fue la que explotó, porque era la que hablaba expresamente de una apología al bondage, de una apología a la pedofilia, por el tema de los osos que tenían simbolismo oscuro, que tenían mensajes escondidos, con accesorios, etcétera, etcétera. Pero adicional a esto hay otra cosa, que es que dentro de las fotografías estaba bien
planteado para que se hiciera perfecto zoom un documento, entre muchos otros documentos que había, donde se hablaba de o donde se mostraba más bien la página 11 de la sentencia Ashcroft and Free Speech Commission. Es decir, esta sentencia, que por cierto fue hace 20 años exactamente, en el 2002, básicamente lo que se hizo fue anular una ley contra la pornografía infantil. A través de esta resolución, la Corte Suprema de Estados Unidos anula la prohibición de pornografía infantil en determinados sitios porque según los jueces no era obscena ni real. Es decir, la pornografía infantil simulada es un discurso libre, protegido, y esto lo cito entre comillas, que no merece castigo porque forma parte de la enmienda de libertad de expresión. Entonces, cuando se muestra esto, que ya son elementos ocultos dentro de esa campaña de moda, más la de la niña y de las otras niñas justamente con estos ositos de peluche, bondage, entonces esto explota y evidentemente las redes sociales se van en contra de esto, pero importante, no se van artistas que están vinculados como imagen de Balenciaga, no se van, por ejemplo, algunos otros medios que deberían estar hablando al respecto. Hay un silencio allí, un mutis importante, pero sí hubo una reacción de la comunidad de redes sociales, una amplia porcentaje de la comunidad respondiendo. Un silencio cómplice, ¿no? Por parte de toda esta industria. Cómplice. Y claro, más adelante hay algo, por lo menos quisiera tocarlo también contigo, porque esta no es ni la primera vez ni la última. Uno de los casos que seguramente, pues lo vamos a detallar más adelante, es el de Brooke Shields, que lo hemos publicado a través de nuestras redes sociales, donde ya se ve cómo a menores de edad, desde esta misma industria del espectáculo, es que se va buscando la forma de normalizar estos hechos. Pero volviendo a esto de Balenciaga y este documento, yo creo que podría incluso haber pasado desapercibido y pudo haber sido hasta disculpado por algún tipo de error, y vamos a poner siempre nuestro oficio por delante en cuanto a la presunción de inocencia, en el hecho de que hasta se pudieron haber equivocado al pasarles los peluches que están relacionados con este sadomasoquismo. Pero lo que tú mencionas en cuanto a este documento de Ashcroft versus Free Speech Coalition, esto es lo verdaderamente grave. Incluso yo debo confesar, Laura, que hasta no haber escuchado, el Tucker Carlson hizo el detalle sobre este documento, yo incluso lo hubiera pasado por alto, y yo lo que hice la denuncia a través de mis redes sociales fue más por las imágenes, porque eso me pareció demasiado explícito. Pero ya hablar o incluir dentro de estas fotografías este documento, realmente esto es muy peligroso, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Claro, claro, y justamente por eso hacía las preguntas al inicio, para que las pudiéramos desgranar después. Y es que esto viene por una aprobación conceptual, esto viene por una aprobación artística, esto viene por una aprobación económica, pero después de todo esto, hay alguien que elige la locación, hay alguien que elige a los niños que son modelos, hay alguien que hace la producción de justamente ese set de fotografía. ¿De qué me refiero con la producción? Es cada elemento que fue incluido allí fue básicamente pensado. No pusieron un tostiarepa, por ejemplo, no pusieron un peluche de niños, no sé, una cosa similar. Pusieron justamente elementos que fueron bien producidos, que fueron bien pensados. Entonces, esto justamente, como Tucker Carlson del programa Tucker Carlson Tonight, que es un presentador de la cadena Fox News, para quien no lo conozca, lo vea, lo busque. Justamente él habla esto y dice, pero es que ya va, esto está mostrando lo que es. ¿Qué hicimos? Llamar a Balenciaga para pedir su opinión, y lo que recibimos fue un silencio. Pero aparte de ese silencio, que es un consentimiento tácito, adicional a eso, lo que se consiguió fue que al día siguiente se borraran todas las fotos. ¿Por qué se borran todas las fotos? Porque probablemente en otras campañas anteriores ya se comenzaba a
colocar elementos subyacentes, a colocar elementos ocultos en la campaña de moda en los cuales o de los cuales no nos habíamos dado cuenta. Y esto es muy, pero muy grave porque es la normalización de la pedofilia, es la normalización de la pederastia, es la normalización de la sexualización de los niños. Y eso tiene dos porqués. Uno, el cómo, que es a través de operaciones psicológicas, y lo otro es el fin. ¿Por qué van tras los niños? Y esto es muy profundo lo que planteas. Ahí creo que muchas personas en este punto ya no podríamos perdernos y creo que este tipo de campañas son bastante claras, bastante dirigidas y me viene a la mente, Laura, dos aspectos que ya lo hemos tocado en otros programas y uno tiene que ver con la NAMBLA, que seguramente mucha gente ni siquiera tiene idea qué es, pero es una agrupación que aboga por los derechos que tienen los adultos por tener relaciones sexuales con los menores de edad. La NAMBLA es una agrupación muy antigua, es del siglo pasado, pero todavía está vigente. Pero adicionalmente a esto, Laura, existe un movimiento, hay un activismo hacia la pedofilia. Hoy se la conoce como MAP, es un acrónimo, es Minor Attracted Person, personas atraídas por menores de edad. Hay libros, Laura, que ahora ya ni siquiera se ruborizan o tienen escrúpulos y ya los ponen de forma pública y existen igual medios de comunicación que son muy progresistas que lo permiten esta publicación donde se trata de justificar con muchos argumentos y si usted empieza a leerlo y le pone mucha atención, tienen argumentos que uno podría decir, ¿de dónde esta gente logra sacar este tipo de planteamientos? Pero ellos están convencidos que ellos pueden tener un tipo de amor hacia los niños que puede, o sea, que está relacionado con lo erótico y que no necesariamente es malo. Al punto, como le digo, que están llevando esto a libros, están llevando a series, incluso se presentan, cuando usted tenga la oportunidad de ver este MAP, y se lo puede buscar igual con MAP en inglés y seguramente lo va a encontrar, Minor o Minor Attracted Person, usted va a ver cómo incluso a estas personas las ponen como víctimas, a estos depravados que tienen este tipo de antojos eróticos por los menores de edad, los ponen como víctimas. Y esto se permite precisamente gracias a estos mismos medios progresistas que están abriendo estas puertas para que la gente lo vea de esa manera. Ellos están estableciendo una nueva narrativa en relación a esto, pero lo vamos a detallar más a fondo cuando volvamos de la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Estamos con nuestra invitada Laura de Rosa. Ella forma parte del equipo de Freedom Post. Es un sitio donde hablan o hacen investigación periodística además de opinión. Y hoy estamos tocando este tema sobre campañas de sexualización dirigidas hacia los menores de edad o donde incluyen a los menores de edad. Hablamos propiamente el caso de Balenciaga con una campaña donde se muestra a niños que están con juguetes o elementos sadomasoquistas. Decíamos, Laura, que cuando se va yendo, rebuscando un poco en la historia, tenemos a casos como la de Brooke Shields, una menor de edad que forma parte de una película, y no solo de una película, incluso, Laura, dentro de un documental que pude encontrar, se muestra cómo es esta niña, o cuando era niña, Brooke Shields, incluso posa para una revista para caballeros, siendo una niña. Esto nos da a entender de que este trabajo, y vamos a ponerlo entre comillas, que vienen realizando estas campañas progresistas, no es de ahora, no es del siglo XXI, sino ya tienen décadas tratando de encontrar la forma de cómo poder normalizar este tipo de sexualización en los niños. Aquí hay una cosa muy importante que es el asunto generacional. Cada 33 años aproximadamente cambia una generación. ¿Qué es lo que se está intentando hacer? Y por ejemplo, la foto de Brooke Shields que tú hablabas es básicamente del 2009, o sea, hace un poquito más de 10 años. El asunto es que se está intentando que ya para las próximas generaciones esto
se normalice de manera tal que estas personas atraídas por menores, como justamente lo se llaman ellos mismos, el tema de Mambla, tema de la justificación de la pedofilia, de la justificación de todo lo que tiene que ver con la sexualización de los niños, se está planteando como un movimiento generacional. Y por eso es tan importante lo que tú hablabas al inicio de las compañías woke y de este movimiento woke. ¿Qué es lo que el punto aquí del tema generacional? Nosotros ahorita estamos en un hito sumamente importante. Esto que sucedió con la campaña de Balenciaga es un muro de contención, pero hay mucho más por hacer. Es decir, si esto no se hubiese parado de la manera en que se paró, probablemente lo que se hace es dejar pasar y entonces allí continúa y precisamente el objetivo es la próxima generación. Nosotros, los que estamos escuchando en este momento el programa, los que estamos hablando en este momento en este programa, somos sumamente importantes, somos fundamentales para que esto no siga avanzando, igual que todos los medios de comunicación que le están haciendo frente a estos medios que evidentemente tienen intereses ocultos por detrás y que están vinculados también al wokeísmo y al progresismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos convertimos en ese muro de contención, y esto es, como dice el dicho, laissez faire, laissez passer, dejar hacer y dejar pasar, entonces se les hace más fácil y hay menos resistencia para que esto se normalice. Nosotros en este momento estamos mostrando una resistencia para decir, hey, no, con los niños no te metas, con los niños no. Pero lo que ellos están buscando, y por eso digo que esto es un asunto generacional, es que poco a poco nosotros vamos a ir envejeciendo y vamos a morir. Y la próxima generación lo va a ver como normal. Entonces, por eso es tan importante en este hito histórico, en este momento histórico que estamos viviendo, que nosotros hagamos una resistencia importante, una contravención importante a esto. Y aquí justamente te mencionaba en el segmento anterior el asunto de las operaciones psicológicas, porque esto tiene una finalidad, que son los niños, y que ya vamos a hablar de eso, pero tiene una vía, tiene un cómo, un proceso por el cual se hace, y esto se hace a través de operaciones psicológicas. Es normal, es conocido que operaciones psicológicas se manejan en temas publicitarios y sobre todo en temas políticos, pero nunca lo habíamos visto tan drásticamente, de manera tan expresa. Básicamente las operaciones psicológicas tienen como objetivo influir, persuadir y controlar el pensamiento colectivo. Esto se hace mediante una manipulación que es progresiva y sistemática del componente más poderoso del cambio de actitud. ¿Y cuál es el componente más poderoso? Es el emocional. Entonces, básicamente, aquí lo que se está tratando es de ganar mentes y corazones para una causa en específico, que es la normalización de la pedofilia, que es la normalización de la pederastia, que es la normalización de la supuesta atracción de adultos hacia niños. Y aquí después vamos a hablar del tema de Irene Montero, que es la ministra de Igualdad en España, y que lo decía muy claramente, que los niños, las niñas y las niñas deben tener el derecho para tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, citando sus palabras. No, eso no es permitido. Pero volviendo al tema, cerrando ese paréntesis, básicamente entonces se hace todo esto como una operación psicológica donde lo que se planea es influir en el sistema de valores de nuestra sociedad, en el sistema de creencias, sistema de emociones, razonamiento y comportamiento del público. Entonces, evidentemente, esto de la campaña de Balenciaga no fue un error. Un error es cuando tú te equivocas al echarle el café sal en vez de azúcar. Eso es un error. Pero esto no fue un error. Es básicamente una apología que tenía, evidentemente, una operación psicológica en el medio, pero que tiene un objetivo fundamental, que son los niños. A mí me llama mucho la atención porque esto no se estaría dando, porque esta no es la primera y no creo que vaya a ser la última campaña o la última compañía woke que comete estos, entre comillas, errores.
Porque para esto se necesita, todo lo que mencionaste me parece realmente importantísimo y además que lo detalles con tanta precisión, de una forma tan didáctica, Laura. Pero además la gente tendría que entender que todo esto se lleva a cabo no solo por estas mentes, otra vez, entre comillas, brillantes, ¿no? Que están aprovechando estos cambios generacionales para ver en qué rato vamos bajando la guardia los que todavía seguimos vivos o los que todavía entendemos que nos podemos medir a través de nuestras normas morales y, por supuesto, la parte ética, que es más importante en cuanto a la evolución humana. Pero esto no se lograría sin el aval, primero, de quienes lo van a pagar, quienes van a llevar adelante esto. Si no, esto no llegaría al público si no fuera a través de las plataformas digitales, los medios de comunicación masivos, pero también esto que tú dijiste, ¿no? Necesitan también la complicidad de políticos que estén dispuestos, todos estos corruptos que están buscando precisamente esta normalización de la pedofilia, la normalización de las relaciones sexuales, eróticas, amorosas de adultos con menores, porque estos son los que, a fin de cuentas, van a decidir si en caso de que exista, porque esto fue una protesta, digamos, pública, la cual obligó a que se quitara estas fotografías, pero todavía no hemos visto, porque yo pienso que debería partir por ahí. ¿Dónde están estos políticos que defienden a los niños? ¿Dónde está la primera, no sé de qué país tendría que ser, pero dónde están las autoridades que son las primeras que enérgicamente la condenan, pero además buscar la forma de que esto no se repita, porque si no existe algo ejemplarizador, algo que realmente escarmiente a este tipo de compañías, pues van a seguirlo haciendo. Y lamentablemente todo el progresismo, Laura, ha avanzado tanto que ya no hablamos solamente de estas figuras que están en los parlamentos, en una Cámara de Diputados o que estén como senadores, sino que ha entrado tanto en el sistema judicial que tenemos fiscales, y hemos visto aquí en los Estados Unidos, aquí en la primera potencia económica mundial, el referente de la libertad aquí en los Estados Unidos, hemos visto cómo se ha denunciado en el estado de la Florida, cómo hay fiscales igual que llevan adelante toda esta cultura woke, y cuando se trata de este tipo de temas, que pueden ser igual relacionados con bondage, que igual pueden ser relacionados con estas transiciones de género, con todo este avance progresista que tiene la ideología de género, vemos cómo estos fiscales son afines a estas ideas y cuando se trata de dar una sanción ejemplarizadora a todos estos que cometen este tipo de apología del delito, porque no es más que eso, pues no hay una justicia que responda para que los sancione. No hay una justicia que inicie investigaciones para ir y escarmentar a quienes llevan adelante este tipo de apologías. Entonces, aquí, y creo que vamos a entrar más en detalle qué es lo que tiene que hacer la gente, Laura, porque si no despertamos ahora, si no nos ponemos de pie, si no hacemos la resistencia, si no hacemos realmente algo para que esta gente deje de creer que no hay quien los detenga, pues vamos a ver a nuestra próxima generación, y lo digo, no la próxima generación de aquí a 30, 40 años, le estoy hablando de en esta década, vamos a ver a esta generación realmente destruida. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com. Estamos con nuestra invitada Laura de Rosa. Ella es una profesional en relaciones internacionales, es venezolana, hablando hoy sobre este tema de campañas continuas de sexualización dirigidas hacia los niños o con los niños. Cuando hablamos de este tema, Laura, a mí me parece que si los padres no son los primeros en reaccionar, si no son los primeros en poner y ofrecer una resistencia, entonces todo lo demás va a ser un camino expedito para que todas estas empresas woke y toda esta ideología de género avance sin detenerse. A mí me llama poderosamente la atención la declaración del padre de la niña que posó en el anuncio de Balenciaga, que dice: ningún padre alentaría activamente al niño a participar en algo que fuera pornográfico
y creo que la publicidad que rodeó lo que sucedió se ha desproporcionado. Cuando yo escucho, los padres de los niños estaban en el rodaje y lo aprobaron lo que sucedió, esto para mí es realmente grave. Sí, y allí hay una cosa muy peligrosa que se llama el consentimiento tácito. Es decir, yo consiento esta situación aunque no diga nada expresamente. Entonces, tácitamente estoy aprobando esta sexualización de mi niño, de mi niña, y además estoy permitiendo que evidentemente a cambio de un pago económico, entonces yo permito que mi hijo se presente públicamente ante esta situación. Y eso es una situación muy, pero muy deplorable. Eso quiere decir que allí el sistema de valores se está quebrando. Y esto quiere decir que después, cuando ese niño vea que retiraron las fotos, porque se lo van a explicar los padres, le van a decir, no, es que esto, mira, no sabemos por qué sucedió, y ahí comienza la normalización, en esa generación. Esto es sumamente preocupante, porque quienes estamos respondiendo, evidentemente no somos el padre de ese niño, pero hay algunas personas que lo ven como, bueno, yo no veo cuál es el escándalo, mientras otros tantos entienden la gravedad de este asunto. Y hay una cosa adicional que habría que comentar, que a los 2 días tumbaron todas las fotos. Después de que tumbaran la primera foto o la primera campaña con estos niños con estos osos de peluche, la siguiente imagen que ellos suben, para que se entienda que no es nada casual, es justamente otra foto de una muchacha con los elementos de moda de Balenciaga, unos estiletos, unos zapatos altos, vestida de negro, con sus pies sobrepuestos a un escritorio, pero en la parte de atrás, Freddy y la audiencia, tenía un libro que destacaba, que es del artista Michael Burleman. Y este artista tiene como arte conceptual la pintura de niños desnudos en actitudes básicamente siniestras. Entonces, aquí no hay un asunto de casualidad, aquí no hay un asunto de inocencia, como dice el padre, aquí no hay un asunto, aquí hay una premeditación y una operación psicológica justamente como la que hablábamos. El hecho de que ellos tumben la primera campaña, bueno, no podríamos decir la primera campaña, pero la campaña que explotó toda esta controversia con el tema de los niños, y después suben esta foto justamente en la esquina, entre 4 libros, el segundo era de Michael Burleman, allí muestra que hay elementos en otras fotos y por eso se puede explicar que la totalidad de las fotos hayan sido eliminadas. ¿Por qué se van con los niños? Que era un poco lo que hablábamos en el segundo segmento. ¿Por qué se van tras los niños? ¿Y por qué nosotros decimos los niños no? Porque es que cuando un ser ya están rebasados todos los límites establecidos, todo lo que se ha hartado de todos los placeres, de esta normalización que se está haciendo con los trans en concursos de belleza, en competencias deportivas, etcétera, etcétera, cuando ya se ha pasado todo y cuando ya se han incluido además aberraciones imaginables, lo que les queda es lo más puro del planeta, y esos son los niños. Por eso es la gravedad de este asunto y tal cual nosotros tenemos que reaccionar para hacer el muro de contención y la resistencia para que esto no se pase a la próxima generación. Y esto, por ejemplo, que tú mencionas, y por eso es que realmente nos encanta tener tu análisis, Laura, son esos detalles. Por eso, nuestra invitación a que lea entre líneas. Y no solamente hay que leer los titulares, también hay que leer estas imágenes, porque uno podría pasarlo desapercibido, y lo digo, uno podría simplemente decir, oh, es que, bueno, ese peluche, qué raro, pero, bueno, o sea, mucha gente que tal vez no tiene idea de lo que es estas prácticas de sadomasoquismo, pues no tendrá una reacción. Y muchos, cuando ven, por ejemplo, la fotografía donde está esta niña con este peluche colgando, cuando ya uno ve que solamente ocupa menos del 30% de toda la fotografía, pero si no va entrando y buscando esos detalles, si no va leyendo entre líneas, Laura, pues esto pasa totalmente desapercibido. Y como tú lo dijiste, uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo no veo que haya algo que esté por ahí malo. El problema es que los detalles
los libros, los documentos, el mismo peluche que tiene estas marcas, estos signos que hablan precisamente de este bondage. Ese es el verdadero problema y creo que está dirigido precisamente, Laura, de esa forma, para que pase en lo posible desapercibido. Incluso yo me atrevo a pensar que se da a conocer o se lanza en una semana donde aquí en los Estados Unidos, por lo menos con el tema de el Día de Acción de Gracias, mucha gente está viendo la forma de cómo se va a reunir con su familia, muchos viajan esa semana y están muchos en otras cosas. Y creo que incluso si no hubiera habido ese detalle o ese trabajo de gente que está al detalle para ver la noticia, pues esto hubiera pasado desapercibido, Laura. Sí, sí, y definitivamente esto que tú hablas del proceso desapercibido es justamente por lo cual hablamos aquí de operaciones psicológicas. Y por eso es que les comentaba que la operación psicológica va influyendo, va persuadiendo, va controlando, pero de manera progresiva, el tema emocional. Y por eso es que se ven que estos elementos que se colocan por parte de la producción de la campaña, alguien que produce, un productor, que coloca cada elemento para que se vea visualmente y estéticamente bonito en la fotografía, armonioso con otros elementos, no fue al azar. Fue colocado con elementos específicos para quienes están revisando este tipo de información y necesitan que esto se desenvuelva, lo puedan ver como una cosa bastante clara. O sea, por ejemplo, quien no conozca a este autor que yo les comentaba hace un rato, de Michael Borman, no lo va a entender. No va a entender a alguien, una persona normal, común y silvestre, no va a entender lo de la sentencia de Ashcroft versus Free Speech Coalition. No lo va a entender. Entonces aquí lo que se mostró es que hay elementos que son colocados en específico para hacer una manipulación progresiva, del sistema de valores, del sistema de creencias, de los comportamientos de la sociedad. Y esto es sumamente peligroso. Laura, me quedan apenas 2 minutos para terminar el programa y pienso que mientras nosotros estemos dentro de este oficio vamos a hacer la crítica. ¿Qué tienen que hacer los padres de familia para hacerle frente a todo este tipo de normalización en cuanto a esa búsqueda, me imagino, de legalización al final de la pedofilia? Pararse de pie, pero pararse de pie no solo en defensa de sus hijos, también en defensa de los hijos de otros. Cuando, por ejemplo, el padre de esta niña dice, mira, pero yo no vi absolutamente nada, pero se coloca en anónimo, él sabe perfectamente que lo que él está planteando no es del todo real, porque una persona que se va apoyando totalmente lo que él está planteando, él no se coloca anónimo, él puede decir, mira, yo me llamo fulanito de tal, y como fulanito de tal considero que esto no tiene ninguna aberración por detrás, no tiene ningún mensaje subliminal, no tiene ninguna operación psicológica. Cuando él se plantea como anónimo, entonces está diciendo, ya hay un doble mensaje y está diciendo, sí, pero no quiero que entonces allí me involucren a mí. ¿Qué tienen que hacer los padres? Pararse por sus hijos, pero además pararse por los niños de otros, como ese padre que no pudo, que no quiso, que no tuvo la capacidad y la aptitud, que son cosas distintas, aptitud y actitud, para defender a su propio hijo, probablemente por una remuneración económica bastante alta. Y eso da dolor, porque no se puede perder los valores por lo económico jamás. Totalmente de acuerdo. Hay que dar esa lucha, hay que estar de pie. Por ahora tenemos las redes sociales, hay que ser guerreros digitales para denunciar cualquier tipo de práctica que veamos va en contra de los niños. Y si puede también, hable o márquele, escríbale a sus noticieros locales en su ciudad, en cualquier localidad, para hacerles saber si ve algo de esto, porque también no se ha mencionado en los principales medios de comunicación. Solamente usted lo escucha en los canales o los programas que son disidentes. Quiero agradecerte infinitamente, Laura, por acompañarnos y hacer este importantísimo análisis. Laura de Rosa es profesional en relaciones internacionales, venezolana, forma parte del equipo de Freedom Post, lo dijimos, un sitio
donde hacen investigación, dan información y además opinión periodística. Realmente es un lujo contar con tu análisis aquí en Entre Líneas. Gracias, Laura. Un gusto, Freddy, que esté muy bien y saludos a tu audiencia. Y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Permiso.